El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Vamos a continuar con la palabra del Señor. Estamos culminando esta serie, Ministerio Profético y Apostólico, cuarta parte. Estamos culminándola. Estamos haciendo el cierre de esta serie. Y hemos visto cuán importante es el ministerio profético y el ministerio apostólico en una iglesia. Vimos que la palabra dice que la iglesia se debe fundamentar. ¿Qué entiende por fundamentar? Construir sobre el ministerio profético y apostólico. Vimos que el ministerio profético, la función del ministerio profético, bíblicamente hablando, es restaurar la familia. Eso ya lo vimos. No es andar profetizando a la loca, ni diciendo a diestra y siniestra, así dice el Señor. No, ya se los mostré en la Biblia. Que realmente el oficio y la función del ministerio profético en los últimos tiempos es restaurar la familia. Punto. Y también vimos, en cuanto al ministerio apostólico, que la palabra apóstol no es sinónimo de estatus, sino la palabra apóstol, ¿qué significa en la Biblia? Administrador de los misterios y secretos de Dios. Y se lo mostré por la Biblia. Eso significa la palabra apóstol. Y lo vimos ahí. Aquí continuamos otra vez con Elías, porque recuerde que el ministerio profético es el espíritu de Elías derramado sobre los últimos tiempos. Segunda de Reyes 2:1 dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo, ¿de dónde? De Gilgal. También vimos que el ministerio profético no es un ministerio para estar durmiendo. Es un ministerio de intenso trabajo. Ojo a lo que te voy a decir. Lo estamos viendo en la serie Las Revelaciones. Que Dios tiene revelaciones listas para hacernos dadas a nosotros. Pero que las revelaciones solo se dan a los amigos del Señor. El viernes, cuando iba a dormir, le hice una pregunta al Señor. Y la pregunta que le hice al Señor es: Señor, ¿por qué hay algunos creyentes que pasan por crisis financiera? ¿Por qué? El Señor no me respondió, por ende me acosté a dormir. Pero ¿sabe qué hace el Señor? A las 2:30 de la mañana le da la regalada voluntad de los de el servicio eléctrico de luz, donde yo vivo, de cortar la luz. Y con estos fríos que está haciendo últimamente, entiéndase mi ironía, 2:30 de la mañana, ¡fup!, se fue la luz. Entonces dije yo, en 5 minutos vuelve. Siempre pasa así. Entonces seguí durmiendo. Y nada. Y nada. Y yo, santo Dios. ¿Sabe qué me dice el Señor? Levántate y te contaré. Levántate y te contaré. ¡Wow! Y empieza a mostrarme algo extraordinario. El común denominador
No es el 100% de los casos. Pero el común denominador de un cristiano que pasa dificultades financieras es porque es mal hablado. Y yo le decía al Señor, Señor, para eso quitó la luz. Me hubiera dicho en la mañanitica. 2 horas y algo duré sin luz. Y dije, Señor, ¿y cómo le digo yo eso a tu pueblo? ¿Cómo sustento eso a tu pueblo? Y empieza el Señor. Wow. ¿Se acuerdan de Pedro, el discípulo del Señor? Antes se llamaba Simón el pescador. Pedro, aunque usted no lo crea, era mal hablado. ¿Sabe usted qué significa mal hablado? Que se le salen las groserías y no se da cuenta. Porque maldecir es otra cosa, pero mal hablar es otra cosa. Y yo, Señor, ¿pero por qué hay cristianos mal hablados? O sea, a mí me cuesta, porque cuando yo me convertí al Evangelio, yo le dije al Señor, lo más difícil que vas a tener para cambiar de mí será mi vocabulario. Y ni cuenta me di y me lo cambió. Yo le decía al Señor, ¿pero por qué? Y me dijo, ¿te acuerdas de Simón? Y me llevó a la palabra, y fui a la palabra. Y me llevé una sorpresa. Simón era groserísimo, vulgar como el más. ¿Por qué? Porque el oficio en el que él se desarrollaba, o los compañeros de trabajo, o las juntas en las que él andaba, todos eran así, mal hablados, indoctos. Todos eran así. Y me dijo el Señor, ¿cuál fue el principal problema que tenía Simón Pedro? Dime cuál. Yo, económico. Económico. ¿Sabe usted por qué vino la pesca milagrosa? ¿Sabe usted por qué el Señor hizo el milagro de la pesca milagrosa? No lo hizo para lucirse. Hizo para solucionarle un problema económico a alguien mal hablado. Porque Pedro le gustaba beber. Simón le gustaba beber y fiar en la tienda. Le gustaban los juegos de azar y se metía en los casinos y fiaba. De pasapalo debía impuestos y no le gustaba pagar impuestos. Busquen en la Biblia lo que le estoy diciendo. No tengo tiempo para detallarle eso. Entonces, ¿cómo estaba el negocio de Pedro? Quebrado. Y toda la noche pescaron y no hallaron nada. ¿Cómo es posible que toda la noche hayan pescado, no hayan conseguido nada, pero cuando el Señor le dice, eche las redes por la derecha, sí consiguen? Pregunto de niño de 5 años, ¿será que no echaron la red también por la derecha? Claro que sí. Ellos eran profesionales en el arte del pescar. Pero ¿por qué no salió nada? Lanzaron las redes por de frente, por detrás, por el medio lado, por arriba, por abajo. Toda la noche. ¿Por qué no pescaron nada? Porque había una maldición. ¿Se acuerda? Me decía el Señor, cuando Pedro me negó, ¿qué tuvo que decir para salir de ahí? Groserías, vulgaridades, las más grandes que habían. Tuvo que ensuciarse la boca para que cuando lo vieran dijeran, no, este no, tan groserito, no, pero más mal hablado que este. Toma leche y se le corta.
No, que va a ser discípulo del Señor. Déjenlo. Y salió ileso. ¿Sí o no, hermanos? Está en la Biblia. Y yo, santo, no puede ser, Señor. Claro, todo mal hablado no puede esperar que yo lo prospere. Y de esto no se predica y no se habla. Se habla, venga el Señor y el Señor lo prospera. No, primero limpie su boquita. Limpie su boca. ¿Cuál ha sido mi consejo cuando he pillado más de uno mal hablado? Le busco un sinónimo para la palabra que acaba de decir. Y le digo, use sinónimos. Si usted quiere decirle a ese señor que se le acaba de atravesar en la bicicleta, que usted iba en su carro, usted quiere decirle, hijo de la mamá, dígale, su mamá es bendita. Bendita sea su mamá, Señor, que se me acaba de meter y casi me lo llevo. ¿Pecó? No, pero se desahogó, sí. ¿O usted quiere pegarle un grito y decirle que no nació bien a alguien? Usted está entendiendo, ¿no? Pues dígale, oiga, yo creo que su mamita tuvo dificultades para darlo a luz. Y ya usted entendió. Gritó, se desahogó, pero no fue vulgar. Mire, yo crecí en un hogar donde yo nunca jamás escuché a mi padre decir una vulgaridad. Lo único que yo oía en mi casa era cultura. Y yo salí mal hablado. Lo que pasa es que no lo podía decir en la casa. Pero cuando yo veo ahora a mi hijo, en mi casa, nunca mi hijo escuchó un grito. En mi casa, nunca mi hijo escuchó un hijo de yo no sé cuántas. Jamás. Y cuando usted habla con él, usted sabe que tiene un lenguaje docto, limpio. No necesita decir groserías. ¿Por qué? Ay, pastor, ¿usted nunca se peleó con la pastora? Sí. Y le contara. Sí, tuvimos nuestros agarronazos. Sí. Pero en voz baja. Sin interferir la paz de la casa. Entonces cuando yo le preguntaba eso al Señor, yo, wow. Claro. ¿Cuándo dejó de ser arruinado Pedro? ¿Cuándo? Es más, usted ve dos milagros extraordinarios en Pedro. Primero, la pesca milagrosa. Le sanó la economía del Señor. ¿Sí o no? Luego, va el Señor con sus discípulos y les preguntan a ellos, Alá, ¿su maestro paga impuestos? Y va Pedrinchi. Señor, que están preguntando que si usted paga impuestos. ¿Sabe qué le dice el Señor a Pedro? Pedro, vaya y pesque. El primer pez que agarre, ábrele la boca. Y la moneda que encuentre ahí, tráigala y pague mis impuestos. Wow. ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué en la boca de un pez? Escuche la revelación. Porque en tu boca está el poder de bendecir o maldecir. En tu boca está el poder de la riqueza, de la pobreza o de la ruina. ¿Usted se imagina la sorpresa de Pedro? Agarró el primero. ¡Uy, papá! ¡Un billete de $100! Yo creo que siguió buscando otro, ¿no? Digo yo, ¿no? La Biblia no lo dice. O sea, que el primero, vamos con el segundo. Y fue y lo llevó y pagó los impuestos. Ahí el Señor estamos diciéndoles, yo también pago impuestos. Le doy al César lo que es del César, pero también le doy a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo de Dios? Mi diezmo y mi ofrenda. Exacto.
¿Por qué a Pedro? O sea, que eso fue para mí, cuando volvió la luz, yo, ¿para qué? ¿Ya para qué? Y a las 6 de la mañana tenía que estar como un bombillo, yo ya listo. Y yo, ¿para qué? No vuelvo más la luz, con esta revelación es suficiente. ¿Por qué en la boca de un pez? Porque en la boca tuya, mi hermano, hay riqueza, dígame amén. Amén. Pero también hay pobreza. Pastor, a mí me cuesta dejarla decir la grosería. ¿Sabe qué dice la palabra? La palabra dice, deje el impío su camino. O sea, no es Dios quien le va a limpiar la boquita, es usted quien la va a cambiar. Es así de sencillo. Entonces yo le decía eso al Señor y Él me mostraba. Por eso a veces hay creyentes que ¡pam! De un momento a otro, ¡pam! Algo pasa con su economía, ¡pam! Un gasto que no estaba en las cuentas. ¿Por qué? Por mal hablado. ¿Por mal qué? Hablado. Wow. Ahora aquí, en el texto que estamos viendo, de Segunda de Reyes 2:1, dice que venía Eliseo de Gilgal. ¿Sabe qué significa Eliseo? Súplica. Eso significa el nombre Eliseo. Ya vimos a Elías, ya vimos a Moisés, ahora estamos viendo a Eliseo. Súplica. Es decir, si queremos que Elías, es decir, el ministerio profético, aparezca en nuestras vidas, necesitamos súplica o ruego. Elías venía con Eliseo de Gilgal. ¿Sabe qué significa el nombre Gilgal? Significa rueda. Eso significa el nombre Gilgal. Rueda. Y el nombre Eliseo significa súplica. Entonces la súplica venía de la rueda. Y rueda en la escritura es relacionado con ciclos. Comienza un ciclo, termina otro. Comienza un ciclo, termina otro. Entonces, una vez que venga el ministerio profético a nuestras vidas, eso abrirá un nuevo ciclo en nosotros, dígame amén, y en la vida de la iglesia. Un nuevo ciclo. Por eso les he dicho, si usted quiere el ministerio profético en su vida, piénselo 3 veces. Porque vas a tener que decirle a alguien lo que no le gusta oír. Porque hoy el ministerio profético es tan atractivo porque se le dice al pueblo lo que quiere oír. Puede estar una señora con 3 maridos y 7 hijos de diferentes hombres, pero le dice al profeta, le doy 5 millones. Lánceme una palabra profética. ¿Usted cree que le va a decir el profeta de hoy en día? Hermana, esos 7 maridos son de Dios. Seguro, se lo aseguro. ¿Por captar qué? Los 5 millones. Seguro, pero un verdadero profeta de Dios, ¿sabe qué le va a decir? Arrepiéntase, generación de víboras. Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí ve la diferencia? ¿Y qué encuentra usted en NBI? Alguien que le dice las cosas de frente, sin tapujos, y que le enseña a estudiar la Biblia sin mañas. El ministerio profético no tiene descanso, nunca. Y preciso, cuando usted más quiere descansar es cuando más. Yo le dije a mi esposa, ahorita el lunes es festivo, y ella le dio risa. Wow. Aquí Eliseo le dice a Elías, vive Jehová y vive tu alma. Pregunta, ¿qué es el alma? ¿Para qué Dios nos dio un alma? Nos dio un alma para cumplir un propósito en la tierra. Todos tenemos destino, propósito en Dios, todos. Eso nos aclara lo que significa la expresión, vive Jehová y vive tu alma. Eliseo no soltó a Elías porque conocía que había un propósito en él.
Por eso, Eliseo le dice, vive tu alma, es decir, no te voy a soltar porque sé que en tu alma, Elías, hay un propósito para mí. Ahí estaba diciendo, yo conozco el propósito de Dios a través de ti, Elías. Pocas palabras, Eliseo no soltó a su maestro. Y su maestro le dijo, Eliseo, quédate aquí. Yo voy y vuelvo. ¿Y qué le dijo Eliseo? No, señor. Yo voy con usted porque sé que hay propósitos y estoy al lado suyo. Otra pregunta que viene aquí es, ¿conoces tu propósito aquí? ¿Conoces tu propósito aquí? ¿Sabe por qué se despertó esta mañana? Mire, usted no se despertó esta mañana porque es lindo y linda. No. Ni se despertó esta mañana porque usted tiene plata y a usted Dios le hace caso. No. Usted se despertó esta mañana porque Dios tiene planes contigo. Amén. Que usted no los conozca es otra cosa. Que usted no sepa cuáles es otra cosa. Pero ¿conoces tu propósito aquí? ¿Sabe cómo lo vas a conocer? Lo vas a conocer a través de tu pastor. No lo sueltes, pero déjalo dormir. A través de tu pastor vas a conocer tu propósito. Yo conocí mi propósito a través de mi pastor. A través de mi maestro yo conocí mi propósito. Y no lo suelto. Libro de Jueces, capítulo 1, versículo 22 al 23. Dice, también la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. ¿Cómo se llamaba Betel? Luz. Entonces, Betel se llamaba Luz. ¿Y qué significa luz en la palabra? Enseñanza. Entonces Betel, ¿qué venía a ser? Una enseñanza, un lugar de enseñanza. Pero Betel significa casa de pan. Pero se llamaba luz y la luz es la enseñanza. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Entonces, si esa ciudad se llamaba Luz, ¿qué significa la luz? Enseñanza. Muy bien. Y camino de vida, las reprensiones que instruyen. La primera parada de Elías fue en Betel. Es decir, oiga esto, donde va a reposar el espíritu profético es donde haya enseñanza. Si no hay una iglesia que enseñe la palabra, no hay ministerio profético. El espíritu del ministerio profético, el espíritu del líder reposará en una iglesia donde hay luz, donde hay enseñanza. ¿Y qué tenemos aquí todos los miércoles? Meditaciones bíblicas. Porque el ministerio profético trae luz, trae enseñanza a la iglesia. Segunda de Reyes 2:4. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Otra vez, por segunda vez, Eliseo le dice, en tu alma hay un propósito para mí, así que no te voy a soltar, mi maestro. Así me quiera abrir, no te voy a soltar. Mire, yo ya lo avisé hace unos meses atrás y apenas esta semana lo usé. Y lo avisé semanas o meses atrás porque el Señor me dijo, adviértelo. Y no lo había tenido que usar. Lo tuve que usar esta semana. Yo le dije, en algún momento de la vida, cuando tú vengas a pedirme oración, de pronto el Señor me dice, no lo haga. Y no es porque usted no merezca que yo ore por usted,
sino que el Señor te va a decir, hazlo tú. ¿Se acuerda que se los dije? Y que si eso llegaba a pasar con usted, es una muy buena señal de que va camino a la madurez espiritual. Esta semana lo tuve que hacer. Alguien me pidió el favor para que fuera a orar por alguien. Y yo estaba listo. Yo estaba, bueno, vamos a cuadrar la hora. Cuando el Señor me dice, no, deja que lo haga. Y yo, hazlo tú. Alguien sin entendimiento e inmaduro va a decir, el pastor, ¿qué se cree? ¿Sí o no? Pero alguien con entendimiento va a saber que es Dios llevándote a un nuevo nivel. Me pidió el favor y usted sabe que yo estoy dispuesto 24/7 para las que sea, pero tengo que obedecerle al Señor, si no me da duro. Y el Señor me dijo, no, déjalo que lo haga. Entonces yo le dije, ve y hazlo tú. Aquí otra vez Eliseo le dice, vive tu alma. ¿Sabe qué significa el nombre Jericó? El nombre Jericó significa fragancia. Y fragancia tiene que ver con olor. Y olor en la Biblia significa conocimiento. Conocimiento de la verdad. ¿Qué significa el nombre Jericó? Fragancia. ¿Y qué sale de la fragancia? Olor. ¿Y qué significa olor en la Biblia? Conocimiento. Vamos bien. ¿Qué dice 2 de Corintios 2:14? Mire, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, ¿qué significa la palabra olor en la Biblia? Conocimiento. ¿Y tú y yo qué tenemos que hacer? Olor fragante, mi hermano. Ay, Señor, ¿cómo hago para hacer olor fragante al Señor? Estudie la Biblia, adquiera conocimiento, venga a los miércoles de meditaciones bíblicas. Y así serás olor agradable al Señor. Wow. Entonces, la siguiente parada fue en Jericó, donde emanaba la fragancia del conocimiento de Dios. La otra parada del ministerio de Elías, el ministerio profético, es llevarnos a eso, al conocimiento de la verdad. Ahora mire esto, 2 de Reyes 2:6. Estamos detallando la historia que cité desde la primera parte de esta serie, solo que hoy la estamos detallando. Versículo 6 dice, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado ¿a dónde? Al Jordán. Otra vez Elías le dice, ala chino, quédese aquí, yo ya vengo. Y Eliseo le dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. ¿Sabe qué significa el nombre Jordán? El nombre Jordán significa el que desciende. Entonces, el que descendió un día del cielo fue Jesús, el Hijo. Juan capítulo 17, versículo 3. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es la suma de dos condiciones. Apréndase esto. La vida eterna es la suma de dos condiciones. Y con estas condiciones van a venir dos conocimientos. Entonces, la suma de la vida eterna a la larga son que conozca dos cosas, que tenga dos conocimientos. Primero, el conocimiento del Dios verdadero. Y segundo, el conocimiento del Hijo. No más. Eso es la vida eterna. Que conozcas al Dios verdadero
y que conozcas al Hijo. Si Dios envió a Elías al Jordán, y Jordán quiere decir el que desciende, y el que desciende fue el Hijo, entonces ¿a dónde lo está mandando? Piense. Lo está mandando hacia el conocimiento del Hijo. ¡Wow! Cuando llegamos al conocimiento del Hijo, entonces llegamos al camino, la verdad y la vida. Dígame amén a eso. Siendo ese el último paso para la vida eterna. Porque Jesús es el camino. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ojo, esto es serio. Nadie. Y nadie es nadie. El otro día vi en una iglesia X, en un planeta X, en el letrero decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. La otra parte no la colocaron porque no les conviene, porque tienen santos y cuantas cosas que supuestamente son los que le llevan al camino de Dios, ¿no? Es importante dejar claro que la palabra profética más segura es la Biblia, y sin ella ningún ministerio será legítimo. Mire, hay pastores en otros planetas que sus prédicas no citan la Biblia y tienen seguidores así. ¡Wow! La base de la enseñanza debe ser la palabra de Dios. Yo no me puedo aquí a pararme a darle una conferencia de superación personal o de lo que usted quiera. Yo tengo que citar la Biblia. Por eso mi conflicto con Dios a veces es: bueno, Señor, ¿y dónde está eso en la Biblia? Porque suena muy bonita esa revelación, qué hermoso, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Por lo menos el espíritu que está detrás del Alzheimer, espectacular. El espíritu que está detrás del Parkinson, espectacular. Pastor, ¿y cuándo les enseña eso? Venga los viernes. Y en la Biblia está. Entonces es importante dejar eso claro. Ningún ministerio será legítimo si no usa correctamente la Biblia. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Aquí vamos a encontrar otra palabra que es las aguas. Las aguas en plural significan la voz de Dios. El agua en singular significa la palabra. Pero las aguas en plural significa la voz de Dios. Segunda de Reyes 2, del 8 al 9, dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó ¿qué? Las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Entonces, las aguas significan la voz de Dios, y el agua que limpia es la palabra. Salmo 29:3 dice: voz de Jehová sobre. Entonces, ¿qué significan las aguas? La voz de Dios. Voz de Jehová sobre las aguas. Entonces, la palabra aguas en la Biblia significa voz de Dios. Truena el Dios de gloria, Jehová, sobre las muchas aguas. Aquí viene una pregunta, mire esto. ¿Cuál es la doble porción del Espíritu? Porque Eliseo le está pidiendo eso a Elías. Dame una doble porción, ¿sí o no? ¿Cuál es? Eliseo ya tenía una porción. Conocía a Dios y deseaba otra más.
conocer al Hijo. Entonces la doble porción del Espíritu es el conocimiento de Dios, porción 1, y el conocimiento del Hijo, porción 2. ¿Sí ve que nos habían enseñado mal? Nos habían enseñado que la doble porción del Espíritu era tener más poder para echar fuera demonios, era tener más poder para sanar enfermos. ¿Qué es eso? Eso es un don, eso es una señal, eso nos sigue, nos alcanza. ¿Qué es lo que quiere el Señor que tengamos? Conocimiento del Padre y del Hijo. Wow, esa es la doble porción. En conclusión, el todo del hombre es entender y conocer a Dios. Para eso fue creado. Ese es su propósito, mi hermano. Entender y conocer a Dios. Punto. Jeremías 9:24, perdón. Jeremías 9:24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Es decir, llénese de gozo, de alegría, el que quiera llenarse de alegría. ¿En qué? En entenderme y conocerme. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Por medio del profeta Jeremías se está diciendo: mas se alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. ¿Por qué? Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de ti? Que lo entiendas y que lo conozcas. Pastor, yo a Dios no lo entiendo. Es porque no estudias la palabra. Pero pastor, yo no entiendo por qué Dios hace eso. Venga y estudie la palabra. Pastor, pero es que ¿cómo hago para conocer a Dios? Venga y estudie la palabra. Yo no te puedo ofrecer una pócima mágica. Venga, hermana, le pongo la mano en la cabeza y ahí conocerás a Dios. Eso es mentira. Eso es fetiche. Es agarrando la Biblia, es sentándose con su maestro, dejándote enseñar la palabra. Entonces, tú que tienes el privilegio de estar en NBI, nunca lo sueltes. El Señor dice en su palabra: yo quiero que me entiendan y me conozcan. La única manera de entender y conocer a Dios es estudiando la palabra. Entonces, ¿qué quiere Dios? Quiere eso. Esas cosas, esas revelaciones quiere Dios con su pueblo. Pastor, pero eso es volver al tiempo escuelero. No importa. No hay nada más bonito que tener mi Biblia física y mi libreta de apuntes. Y que me llaman escuelero, llámenme en escuelero. Pero yo estoy entendiendo y conociendo al Señor. Este programa fue presentado por Cadena NBI.